Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Las diferencias públicas de Javier Milei y Pedro Sánchez, igual que las de otros jefes de Estado, los hace ver más como presidentes de una facción o de un partido político que de todo un país. ¿Cómo se explica este fenómeno? El presidente del Ecuador, Daniel Noboa, que hoy cumple exactamente 6 meses en el poder, es el mandatario con más alta popularidad en Sudamérica. ¿Por qué razón tiene tanto respaldo? En ciudades y regiones muy visitadas del mundo se hacen cada vez más intensas las protestas contra los malos turistas. En las Islas Canarias, en España, acaba de haber una gran manifestación. ¿Qué es lo que pasa? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levi desde Montevideo. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 23 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En los últimos días, la agenda política en el mundo hispanohablante ha estado dominada por la pelea entre el presidente argentino, el economista libertario Javier Milei, y el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. La mecha se prendió el domingo cuando en un acto en Madrid del partido ultraderechista Vox, Milei sugirió que Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, es corrupta. La respuesta se produjo el martes cuando el gobierno español retiró definitivamente a su embajador en Buenos Aires. Pero el origen del distanciamiento viene de más atrás. En noviembre, Sánchez respaldó al peronista Sergio Massa, que competía con Milei por la presidencia argentina. Más recientemente, esta semana, ante el retiro de la embajadora española, Milei criticó a Sánchez. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo. A la derecha tradicional argentina, arrollada por el delirante discurso reaccionario de Milei. Bueno, lo que está ocurriendo es literalmente un disparate, propio de un socialista fatalmente arrogante. Pero hay más cosas. Milei ha llamado asesino terrorista al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le respondió comparándolo con Adolfo Hitler. Y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador calificó de facho conservador a Milei, que le contestó diciéndole ignorante. Muchos otros presidentes han hecho y hacen declaraciones de este tipo. Según los analistas, parecen no respetar el principio de la no intervención en los asuntos de otras naciones. Y parecen actuar más como presidentes de un partido político que como presidentes de todo un país. ¿Cómo se explica este fenómeno? Llamamos ayer en Madrid a Carlos Granés, autor del libro titulado Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina, y columnista de los diarios ABC y The Objective. Tiene que ver, creo yo, con la dinámica de polarización que está contaminando las campañas políticas. Lo que vemos en casi todo el mundo son líderes políticos que emprenden una cruzada muy vehemente, muy agresiva en contra del adversario político, que casi lo convierte en un enemigo político y que puede resultarle efectiva para ganar la presidencia, para llegar al poder. Pero una vez ahí, esa misma dinámica le complica o le dificulta mucho entablar pactos, negociaciones y aprobar sus leyes en los congresos. La gobernabilidad se le pone color de hormiga. ¿Qué hacen? Huyen hacia adelante. Emprenden lo que se llama hoy en día batallas culturales, que es seguir en esta lógica polarizadora, tratando incluso de demonizar al enemigo, convertirlo en una suma de vicios que emponzoñan la vida, la coexistencia, tratando de aniquilarlo moralmente para que, con suerte,
los suyos se hagan más numerosos y una vez vuelvan a las urnas gane con mayorías absolutas. ¿Esto qué supone? Que aquel que no hace parte de su redil se convierte en un enemigo para el que no se gobierna. Al contrario, se le considera casi que un obstáculo para el progreso, para el avance de la humanidad, para las políticas sociales o para el enriquecimiento económico, etcétera, etcétera. Esta dinámica también lleva a que los líderes políticos busquen alianzas en el extranjero, ya que no las pueden encontrar en casa, las buscan fuera. Entonces se juntan con su familia ideológica en cónclaves como el que hubo hace poco en Madrid, donde los grupos de la derecha populista o la de ultraderecha intentaron consolidar una familia común en base a un enemigo común, que es de izquierda. Esto también lo hace la derecha. El martes, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, recibió una buena noticia. De todos los jefes de Estado suramericanos, él es el que tiene la mayor popularidad, según una encuesta de la firma especializada CB Consultora. Lo respaldan el 58,1% de los ciudadanos. El segundo lugar lo ocupa el argentino Javier Milei con el 54,8%, seguido muy de cerca por el uruguayo Luis Lacalle Pou con el 54,7%. Después figuran el paraguayo Santiago Peña, el brasileño Lula da Silva, el boliviano Luis Arce y el chileno Gabriel Boric. Los últimos de la lista son el venezolano Nicolás Maduro con el 39,5%, el colombiano Gustavo Petro con el 38,6% y la peruana Dina Boluarte con el 24,8%. Daniel Noboa cumple hoy 6 meses en el poder. La noche de su victoria, el 15 de octubre, habló brevemente sobre su proyecto. Un proyecto político improbable. Un proyecto político el cual su fin era devolverle una sonrisa al país, era devolverle la paz a un país, volverle a dar educación a la juventud, poderle dar empleo a la cantidad de personas que hoy en día lo están buscando, darle tranquilidad a las familias que hoy en día no pueden salir a la calle. Daniel Noboa tiene 36 años y su padre, Álvaro Noboa, es el hombre más rico del Ecuador. Nacido en Miami, estudió en universidades de Estados Unidos como la de Nueva York, NYU, la de Northwestern, la de Harvard y la George Washington. Tras su triunfo electoral sobre la correísta Luisa González, luego de la renuncia del presidente Guillermo Lasso, Noboa puso en marcha el Plan Fénix para mejorar la seguridad. Además, el mes pasado logró que la ciudadanía respaldara varias medidas en ese sentido en un referendo. También ha sido criticado. En abril, por ejemplo, ordenó la toma de la Embajada de México para sacar al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado por corrupción. Y este mes, una empresa de su esposa, Lavinia Balbonesi, suspendió un proyecto inmobiliario porque estaba en una zona protegida. ¿Cómo se entiende que un hombre como Daniel Noboa, que por otra parte es persona de pocas palabras, sea el presidente más popular de Sudamérica? Hablamos ayer en Guayaquil con la experimentada consultora política Janina Mondino. El fenómeno de la presidencia de Daniel Noboa es un fenómeno extremadamente interesante desde el punto de vista comunicacional y político, Juan Carlos. Creo que ese 58% de aprobación que mantiene tras 6 meses de gestión tiene algunas explicaciones. El primero es que rápidamente Noboa supo diferenciarse del exmandatario Lasso, que salió con un alto rechazo ciudadano, con algunos hitos importantes. El primero, recuperar la gobernabilidad con una gran bancada de coalición en el Congreso, lo que es aquí la Asamblea Nacional, que le permitió aprobar leyes importantes. Y en segunda instancia, la declaratoria del estado de guerra a nivel interno, que permitió que policías y militares estuvieran en las calles en activaciones conjuntas para recuperar la seguridad. La seguridad hoy es una gran causa nacional que el gobierno de Noboa supo enrumbar muy bien en términos comunicacionales, que si bien está inconclusa, es una causa válida y prueba de ello es el apoyo que tuvo en la consulta popular todas las preguntas que giraron en torno a la temática de seguridad. Además, el Ecuador vive a nivel de partidos políticos una gran crisis de representatividad
y Daniel Noboa ganó su elección por fuera de la polarización y del debate correísmo-anticorreísmo. Y creo que hoy Noboa es la cara visible en el gobierno de este relevo generacional que una gran cantidad de ecuatorianos estaba esperando y que es también parte de este nuevo grupo de líderes que está emergiendo en el país y en la región. Finalmente, ese 58% no muestra los desafíos que persisten y que a nivel interno estamos comenzando a ver en las encuestas que se están manejando, sobre todo vinculados a lo económico, a la crisis energética, al encarecimiento en el costo de la vida del ecuatoriano. Es decir, estos son problemas que persisten, que si bien son estructurales y no son generados por este gobierno, deberá Daniel Noboa sortear exitosamente, demostrar resultados en el corto plazo para poder buscar la reelección en el 2025. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Cada vez es más fuerte la reacción en distintas ciudades del mundo contra los malos turistas. La BBC recordaba ayer mismo cómo desde abril Venecia cobra 5 euros a quien quiera entrar en su casco histórico. La ciudad, de 260.000 habitantes, recibe 20 millones de visitantes al año. Barcelona también ha tomado medidas. Hace un mes y medio y ante los problemas que sufrían los vecinos en el transporte público, debió borrar de Google Maps la ruta del autobús 116 que lleva al Parque Güell, uno de los más bellos de la ciudad, diseñado por el arquitecto Antoni Gaudí. En otros centros urbanos de España, que con 72 millones de visitantes fue el segundo país más turístico del mundo en 2024 detrás de Francia, ocurren cosas parecidas. Ha habido quejas en Palma de Mallorca y Málaga, y una protesta de 55.000 personas tuvo lugar en las Islas Canarias hace un mes. Las Canarias, que están frente a las costas noroccidentales del África, tienen un clima envidiable. Con una población de 2.200.000 habitantes, reciben anualmente miles de alemanes, ingleses, belgas, pero en sus islas, como Gran Canaria y Lanzarote, hay inconvenientes. Y esos inconvenientes pueden incrementarse. Tanto que hace 3 semanas varios activistas comenzaron una huelga de hambre en protesta por 2 proyectos turísticos en la isla de Tenerife. Todo esto podrá empeorar con los 86 millones de visitantes que espera España este año. ¿Qué está pasando exactamente en las Canarias? Hablamos ayer en Madrid con el periodista canario Enrique Rodríguez Coello, corresponsal de la emisora colombiana Blue Radio y quien viaja regularmente a su tierra. Pues Juan Carlos, lo que está pasando en Canarias es un fenómeno que se viene repitiendo en todos aquellos lugares que están sometidos a una gran presión turística. Es decir, la presencia de turistas, o mejor dicho, el aumento desaforado del número de turistas afecta de manera notable la vida de las personas que habitan en las islas. Así, no solo empieza a haber problemas con el asunto de los suministros básicos, como puede ser el agua potable en islas como Lanzarote o Fuerteventura. A eso hay que sumar una presión cada vez mayor sobre unos espacios naturales ya de por sí sobresaturados de visitantes. Pero tal vez en lo que más notan los canarios que está afectando su vida, el número de turistas, o mejor dicho, el creciente número de turistas, es en la vivienda, que se ha convertido no solo en un bien de lujo, sino en realidad en un bien inalcanzable. Es prácticamente imposible o muy difícil para buena parte de los canarios
no solo comprar una vivienda, sino también alquilar una vivienda. Primero, porque la oferta es muy limitada, los precios están absolutamente disparados y buena parte del parque de viviendas se está destinando a la vivienda turística, que es mucho más lucrativa para los propietarios que alquilar esas viviendas. Así que las manifestaciones que han tenido lugar recientemente en las 8 Islas Canarias tienen que ver con eso. En realidad es un grito de socorro no frente al turismo o contra el turismo, sino frente o contra un modelo de turismo que ahoga las islas, que no hace sino crecer y que necesita urgentemente de un replanteamiento y de unas alternativas para que quienes nos escuchan se puedan hacer una idea precisa de qué estamos hablando en lo que a cifras se refiere. Canarias en 2023 recibió algo más de 14 millones de turistas. Toda Colombia recibió en ese mismo periodo menos de 6 millones de turistas. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Estados Unidos, la ex precandidata republicana Nikki Haley dijo ayer que en las elecciones de noviembre respaldará a quien esté del lado del capitalismo, controle la frontera y defienda la libertad, y que si bien Donald Trump no ha sido perfecto, Joe Biden ha sido una catástrofe. Trump has not been perfect on these policies. I've made that clear many, many times. But Biden has been a catastrophe. So I will be voting for Trump. Haley, de 52 años y que fue gobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante las Naciones Unidas, concluyó que votará por Trump. Nikki Haley suspendió su campaña en marzo. En Madrid, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer que reconocerá oficialmente al Estado palestino el 28 de mayo. Irlanda y Noruega harán lo mismo. Es la respuesta a la ofensiva israelí en Gaza, que se ha cobrado más de 34.000 vidas. Israel también se pronunció ayer, llamó a consultas a sus embajadores en Madrid, Dublín y Oslo. Hasta ahora, 140 países han reconocido al Estado palestino. El primer ministro británico, el conservador Rishi Sunak, anunció ayer frente a su despacho en el número 10 de Downing Street en Londres que había hablado poco antes con el rey Carlos III para disolver el Parlamento y que por ello habrá elecciones generales el 4 de julio. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. El anuncio tomó por sorpresa a buena parte de los Tories o conservadores que gobiernan desde 2010, especialmente porque en las encuestas la oposición laborista los supera por al menos 15 puntos. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu. Además, pueden seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo. Chao, hasta la próxima.